En el episodio de hoy, nos sumergimos en los 5 ataques de animales más perturbadores en la historia del Parque Nacional de Yellowstone. Desde un pescador que inesperadamente atrajo a un oso hambriento, hasta un campista que solo salió brevemente de su tienda y de repente se encontró frente a un grizzly salvaje. Pero primero comenzamos con nuestra primera historia. La mañana del 15 de mayo de 2016 amaneció fresca y clara sobre el valle de Hayden, sumergiendo el paisaje en tonos dorados que hicieron latir más rápido el corazón de cualquier fotógrafo. Rachel Martínez había soñado con este momento durante meses. A los 29 años, la fotógrafa independiente de Denver había construido una vida dedicada a capturar momentos fugaces de la naturaleza. Además, trabajaba en una tienda de fotografía local mientras ampliaba lentamente su portafolio en el ámbito de la fotografía de animales. Rachel poseía la determinación silenciosa que caracteriza a muchos fotógrafos de naturaleza exitosos. Los amigos la describían como metódica y paciente, dispuesta a esperar durante horas por la imagen perfecta. Desde hace 3 años visitaba Yellowstone regularmente, y con cada viaje crecía su confianza al tratar con la majestuosa fauna del parque. En esta mañana especial, llevaba la esperanza de llevar su afición a un nuevo nivel, tal vez vendiendo sus impresiones en mercados de artesanía o creando una presencia en línea. En su bolsa de cámara se encontraba su posesión más valiosa, una Canon 5D Mark IV con un teleobjetivo de 400 milímetros que había ahorrado con esfuerzo durante 3 meses de salario de su trabajo secundario. Rachel había llegado poco después del amanecer al valle de Hayden y se unió a un pequeño grupo de observadores de animales que se reunían regularmente en este popular mirador. La noche anterior, había estudiado el clima y los informes sobre el comportamiento de los animales para maximizar sus posibilidades de obtener tomas excepcionales. Los osos grizzly con sus 2 crías pastaban pacíficamente en el Hayden Valley, a unos 90 metros del área de observación designada, donde otros turistas mantenían una distancia respetuosa. Rachel observaba la escena a través de su objetivo de 400 milímetros, pero las tomas parecían comunes. Faltaba la intimidad dramática que ella anhelaba. Las crías jugaban juguetonas en la hierba alta, mientras su imponente madre vigilaba atentamente el entorno. Una escena de engañosa calma. Los otros fotógrafos parecían estar satisfechos con las tomas a distancia, pero Rachel sentía la conocida frustración de que sus fotos se perderían entre la multitud de imágenes similares de osos que se publicaban diariamente en línea. Lo que Rachel Heddock no comprendía completamente era la pura fuerza del animal que fotografiaba. Los osos grizzly son uno de los depredadores más temibles de América del Norte. Las hembras pesan entre 130 y 180 kilogramos. Los machos pueden llegar a pesar hasta 360 kilogramos. Sus masivos músculos del hombro, que se han desarrollado a lo largo de la evolución para excavar y hurgar, les otorgan la fuerza para voltear sin esfuerzo rocas de 320 kilogramos. A pesar de su apariencia torpe, los grizzlies pueden alcanzar velocidades de hasta 56 kilómetros por hora, más rápido de lo que cualquier humano puede correr. Sin embargo, las más peligrosas son las madres con crías, ya que su instinto protector las convierte en luchadoras despiadadas, dispuestas a luchar hasta la muerte para defender a sus crías. En contra de todo instinto que la había protegido durante sus 3 años como fotógrafa de animales, Rachel tomó una decisión que le costaría todo. Abandonó la seguridad del área de observación y se movió a través de la hierba alta, con la cámara levantada, creyendo que solo unos metros más de cercanía llevarían a mejores tomas. Su aerosol para osos permaneció enterrado en su mochila, una omisión mortal que debería ocupar mucho a la investigación posterior. Anteriormente había practicado tenerlo rápidamente a mano, pero en su emoción por capturar el momento perfecto, todos sus cuidadosos preparativos fueron olvidados. El ataque ocurrió con una velocidad aterradora, cuando Rachel se había acercado a unos 35 metros de la familia de osos. Una de las crías curiosas se acercó a su posición. La reacción de la madre protectora fue inmediata y devastadora. 320 kilogramos de furia maternal atravesaron la hierba y cubrieron la distancia en pocos segundos, mientras Rachel buscaba desesperadamente el spray para osos, al que no pudo llegar a tiempo. Su costoso equipo de cámara se dispersó por el prado cuando cayó de espaldas. El teleobjetivo se separó del cuerpo de la cámara con un crujido doloroso. Las enormes garras de la osa golpearon a Rachel con una fuerza que rompía huesos. El ataque fue rápido y decidido, impulsado por el instinto más poderoso de la naturaleza, la protección de sus crías.
Los visitantes del parque escucharon sus gritos resonar por el valle, pero la hierba alta y la distancia hicieron imposible cualquier intento de rescate. Varios turistas llamaron al mismo tiempo a emergencias. Sus voces temblaban mientras intentaban describir el terrible suceso que se desarrollaba ante sus ojos. Cuando los guardabosques finalmente llegaron al lugar de los hechos, encontraron el equipo de cámara de Rachel esparcido, el objetivo roto, el cuerpo irreparablemente dañado. Sin embargo, la tarjeta de memoria estaba milagrosamente intacta y contenía sus últimas imágenes. Una perturbadora secuencia de imágenes que mostraba a la osa acercándose con una nitidez impresionante, un testimonio de sus habilidades fotográficas, incluso en sus últimos momentos. El incidente subrayó nuevamente la importante regla de distancia mínima de 100 yardas para osos en Yellowstone. Una normativa escrita con la sangre de aquellos que reconocieron demasiado tarde que la belleza de la naturaleza puede tener consecuencias mortales. Sin embargo, mientras la tragedia de Rachel ocurrió a plena luz del día ante testigos horrorizados, otro empleado del parque pronto descubriría que los depredadores de Yellowstone no limitan su caza a las horas del día. El 7 de agosto de 2014 comenzó como innumerables otras mañanas para Tom Bradley. Su despertador sonó a las 4:30 en su modesto alojamiento para empleados cerca de Tower Roosevelt. A los 42 años, Tom había encontrado su vocación en el Departamento de Mantenimiento de Yellowstone, donde sus 8 años de servicio dedicado le habían ganado el respeto de sus colegas y la confianza de sus superiores. Estaba orgulloso de su trabajo, especialmente de su costumbre de comenzar con las reparaciones antes del amanecer, para no afectar la experiencia especial de los visitantes en el parque. Tom encarnaba la profesionalidad silenciosa que mantenía el Parque Nacional de Yellowstone funcionando sin problemas detrás de escena. Los colegas lo describieron como metódico y confiable. Un hombre que asumía la responsabilidad personal de cada señal y cada reparación de puente que estaba bajo su supervisión. Su esposa ya se había acostumbrado a sus salidas tempranas, porque sabía que Tom encontraba una profunda satisfacción en mantener la infraestructura que permitía a millones de visitantes experimentar las maravillas del parque de manera segura. El compromiso de Tom iba mucho más allá de los requisitos de su trabajo. A menudo invertía su propio tiempo investigando nuevas técnicas y materiales que pudieran mejorar la durabilidad de los caminos y al mismo tiempo minimizar el impacto ambiental. Su supervisor lo había recomendado recientemente para un ascenso a jefe de mantenimiento del distrito, un puesto con más responsabilidad y mejor salario para su creciente familia. Su esposa estaba embarazada de su segundo hijo, y Tom había tomado turnos adicionales para ahorrar dinero para la llegada del bebé. Aquella mañana especial, Tom respondió a los daños causados por la tormenta en el sendero Lost Lake, donde árboles caídos y deslizamientos de tierra debido a fuertes lluvias habían creado condiciones peligrosas. Cargó las herramientas y materiales necesarios en su camión, decidido a completar las reparaciones más urgentes antes de que llegaran los primeros excursionistas. La oscuridad antes del amanecer no le infundía miedo, no después de innumerables caminos que ya había recorrido. En el GPS de su camión había varios puntos de referencia guardados que había marcado a lo largo de los años. Lugares de reparaciones anteriores, depósitos de materiales y estaciones con equipo de emergencia que había establecido en su área de responsabilidad. Lo que Tom no sabía, estaba entrando en el territorio de uno de los depredadores más esquivos y eficientes de América del Norte. Los pumas, también conocidos como leones de montaña o cougars, son solitarios y pueden pesar hasta 100 kilogramos, además de alcanzar una longitud corporal de 2,4 metros desde la cabeza hasta la cola. A diferencia de otros grandes felinos, los pumas son cazadores de emboscada que dependen del sigilo y la sorpresa, y a menudo persiguen a su presa durante horas antes de atacar rápidamente. Sin embargo, lo más inquietante es que son crepusculares. Son más activos en las horas del crepúsculo del amanecer y el anochecer, cuando la visibilidad es baja y las presas son especialmente vulnerables. Un joven puma macho había seguido a los alces en la misma zona, pero últimamente no había tenido una caza exitosa y se estaba volviendo cada vez más desesperado, ya que la oferta de alimentos se estaba agotando. Los pumas rara vez atacan a las personas, pero este animal estaba estresado, hambriento y se comportaba fuera de su patrón habitual. El felino había seguido durante días rastros de olor y patrones de movimiento, familiarizándose con las rutinas tanto de los animales salvajes como de la ocasional presencia humana. Una sequía persistente había empujado a las presas a otras áreas, lo que obligó al depredador a expandir su territorio de caza a regiones donde las actividades humanas eran más frecuentes. El ataque ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana, mientras Tom estaba arrodillado junto al camino, concentrado en reparar las señales de camino dañadas por la tormenta.
Su radio crepitaba con las conversaciones matutinas rutinarias de otros equipos de mantenimiento. Las voces familiares transmitían una falsa sensación de seguridad en medio de la aislada naturaleza. El puma se acercaba con esa precisión silenciosa que ha hecho de su especie cazadores exitosos durante millones de años. Sus patas acolchadas no hacían ruido en el suelo del bosque. El faro frontal de Tom generó un haz de luz que se dirigía hacia él. Le robaba la visión nocturna y hacía imposible percibir movimientos en la oscuridad circundante. Tom aún logró enviar una llamada de emergencia por radio. Su transmisión cortó el aire de la mañana con una urgencia desesperada antes de que se detuviera abruptamente. El puma atacó con esa eficiencia devastadora que la evolución había perfeccionado durante millones de años. Sus poderosas mandíbulas se cerraron mientras garras afiladas como navajas alcanzaban su objetivo. Cuando los guardabosques llegaron al lugar, encontraron el vehículo de mantenimiento de Tom aún en marcha. Los faros atravesaban la niebla matutina como un faro, un recordatorio de donde un trabajo rutinario había terminado fatalmente. Sus herramientas estaban esparcidas alrededor de la reparación a medio terminar, una prueba silenciosa de la violencia repentina y brutal del ataque. Finalmente, el león de montaña fue localizado y trasladado a una zona remota del parque, de acuerdo con los protocolos que buscan equilibrar la seguridad humana con la protección de la vida silvestre. La investigación condujo a cambios inmediatos en las directrices laborales de la administración del parque. A partir de ahora, en todos los trabajos antes del amanecer en áreas remotas, los equipos de 2 personas eran obligatorios. La muerte de Tom sirvió como un recordatorio contundente de que incluso los empleados experimentados del parque no están exentos de los peligros que acechan en la naturaleza de Yellowstone y que la familiaridad con el terreno puede fomentar una peligrosa autoconfianza. Mientras el sol se alzaba aquella mañana sobre el área de Tower Roosevelt, ya se estaba gestando la siguiente tragedia a lo largo de los ríos vírgenes del parque. La noche del 23 de junio de 2015, Kevin Walsh hizo lo que más amaba. Estaba de pie hasta las rodillas en el agua cristalina cerca del Biscuit Basin. Su caña de mosca giraba con precisión experta por el aire. A los 35 años, Kevin había establecido un servicio de guía modesto pero exitoso, con sede en West Yellowstone, donde ofrecía excursiones de un día al río Firehole y al río Madison, y compartía su conocimiento a través de su canal de YouTube. Kevin encarnaba lo mejor de la comunidad de pescadores en Yellowstone. Conocedor, respetuoso con la naturaleza y apasionado por acercar la experiencia a los demás. Sus clientes apreciaban su habilidad para encontrar peces, incluso en días difíciles. Poseía un profundo entendimiento de las condiciones del agua y el comportamiento de los peces, conocimiento que había adquirido a lo largo de más de una década de tiempo diario en el agua. El enfoque de Kevin al guiar iba mucho más allá de simplemente encontrar peces. Educaba a sus clientes en ecología acuática, ciclos de vida de insectos y prácticas de conservación que contribuían a preservar las poblaciones de peces para las generaciones futuras. Sus videos de YouTube combinaban lecciones de pesca con educación ambiental y le valieron el reconocimiento de varias organizaciones de conservación. Recientemente, fue presentado en una revista regional de pesca como uno de los guías más conocedores y éticos de la zona, un reconocimiento que le trajo nuevos clientes de todo el país. En esta noche en particular, Kevin exploraba nuevos lugares para un próximo grupo de clientes de Chicago, empresarios que habían reservado un tour intensivo de pesca de 3 días. Había capturado 2 hermosas truchas y estaba a punto de limpiarlas a las 19 horas en la orilla del río, de acuerdo con las directrices establecidas para el procesamiento de pescado. La escena pacífica encarnaba todo lo que la gente aprecia tanto en las aguas del Yellowstone: soledad, belleza natural y la conexión atemporal entre el pescador y la naturaleza. Lo que Kevin nicht ahnen konnte war, dass sein erfolgreicher Fang die Aufmerksamkeit des Spitzenpredators von Yellowstone erregt hatte. Grizzlybären verfügen über einen der stärksten Geruchssinne im gesamten Tierreich. Sie können Düfte aus bis zu 32 Kilometern Entfernung wahrnehmen. Su sistema olfativo es 7 veces más sensible que el de un sabueso y les permite localizar fuentes de alimento con una precisión sobrenatural. Los peces, especialmente durante la época de desove, son una fuente crucial de proteínas para los osos que se preparan para la hibernación. El olor a sangre fresca de pescado y aceites de pescado puede atraer a los grizzlies desde lejos, y una vez que han detectado una fuente de alimento, pueden volverse decididos y, en ocasiones, agresivos en su persecución. Se sabe que los osos siguen los olores de pescado a lo largo de kilómetros, y sus narices sensibles pueden llevarlos directamente a pescadores desprevenidos.
Un gran oso grizzly había seguido el olor a pescado río arriba casi 1,5 kilómetros. Su fino olfato había detectado sangre y aceites que marcaban el exitoso lugar de pesca de Kevin. El oso se movía con una sorprendente silenciosidad para un animal tan masivo. Su oscuro pelaje se fusionaba perfectamente con las sombras que proyectaban los matorrales de la orilla. El hambre y el instinto impulsaban al depredador hacia adelante, atraído por olores que prometían una comida fácil. En otros lugares, el oso había fracasado recientemente en sus propios intentos de caza, lo que hacía de la captura de Kevin una fuente de alimento aún más tentadora. El oso se acercó tan silenciosamente que Kevin no notó el peligro hasta que el enorme animal apareció de repente entre los arbustos de sauce, a menos de 10 metros de distancia. En ese momento de infarto, la experiencia de años de Kevin entró en acción, cuando comenzó a retroceder lentamente mientras buscaba el spray para osos en su chaleco de pesca. Sus movimientos eran tranquilos y calculados, tal como se enseñaba en las instrucciones de seguridad del parque. Había repasado mentalmente este escenario innumerables veces, sabiendo bien que los encuentros con osos eran un riesgo profesional para los guías en el territorio de los grizzlies. Sin embargo, el oso, impulsado por el hambre y el fuerte olor a pescado fresco, avanzó agresivamente. Kevin usó el spray para osos, pero el viento vespertino debilitó su efecto, ya que gran parte del irritante fue llevado lejos del animal que se acercaba. El ataque del oso fue rápido y abrumador, impulsado por el deseo del pescado que Kevin estaba limpiando, y por su determinación de no apartarse de lo que consideraba su presa legítima. Los años de experiencia y la condición física de Kevin no tenían importancia frente a 320 kilogramos de depredador que se había fijado en una fuente de alimento. El cuerpo de Kevin fue recuperado a la mañana siguiente por equipos de búsqueda y rescate. Su equipo de pesca estaba esparcido por la orilla, como silenciosas marcas de una vida que terminó trágicamente temprano. El incidente llevó a cambios inmediatos en las regulaciones del parque. Los guías fueron obligados a usar contenedores a prueba de osos para el procesamiento de pescado, y se establecieron zonas especiales, alejadas de los hábitats de osos, para limpiar las capturas. Su muerte llevó al desarrollo de nuevos protocolos de seguridad que hoy son obligatorios para todos los guías de pesca en áreas de osos. Pero mientras la tragedia de Kevin se desarrollaba a lo largo de los famosos ríos de Yellowstone, otra historia tomaba forma en el remoto interior del parque. El 3 de octubre de 2013 trajo consigo un clima fresco de otoño. Un clima que hizo que Marcus Thompson se enamorara de esta región durante su viaje en solitario en auto por los icónicos parques nacionales del oeste americano. Con 26 años, el desarrollador de software de Seattle había pasado la mayor parte de su vida adulta detrás de pantallas de computadora, desarrollando aplicaciones en oficinas técnicas con aire acondicionado. Este viaje era su intento desesperado de demostrarse a sí mismo que era más que solo otro programador en la oficina abierta. Una oportunidad para silenciar la voz interior que le susurraba que era débil y que no tenía conexión con el mundo real. Marcus encarnaba la inquieta insatisfacción de una persona que había alcanzado el éxito profesional, pero se sentía mentalmente vacío. Sus amigos lo describían como extremadamente competitivo y propenso a tomar riesgos innecesarios para demostrar su valía. Marcus había tomado un permiso no remunerado en una gran y lucrativa empresa tecnológica y había agotado sus ahorros para financiar este viaje de autodescubrimiento. Su apartamento en Seattle estaba lleno de equipo de exterior caro, botas de senderismo de alta tecnología, ropa que absorbe la humedad, dispositivos GPS y suministros de emergencia que había seleccionado meticulosamente para minimizar el riesgo. Sin embargo, a diferencia de los entusiastas típicos del equipo, Marcus veía en cada artículo de equipo una especie de armadura contra sus propias debilidades percibidas. Herramientas que debían transformarlo de un suave empleado de oficina en el robusto hombre de la naturaleza que tan desesperadamente quería ser. El Hell Roaring Trail había sido el destino planeado de Marcus para esa tarde. Un camino bien marcado que ofrecía vistas espectaculares y que, sin embargo, lo habría mantenido dentro de los límites designados. Pero cuando llegó al punto de inicio del sendero, Marcus notó que un camino de animales se desviaba hacia un área de bosque más denso. El sendero no marcado encarnaba todo lo que buscaba. Una oportunidad para ir donde otros no iban. Enfrentarse a la verdadera naturaleza en lugar de seguir las rutas seguras y esterilizadas que cada año recorrían miles de turistas. Lo que Marcus jedoch nicht wusste, betrat das Revier eines der effizientesten und territorialsten Raubtiere Nordamerikas. Weibliche Berglöwen mit Nachwuchs stellen womöglich die gefährlichste Wildtierbegegnung dar, die in der amerikanischen Wildnis möglich ist. Diese Muttertiere beschützen sowohl ihren Nachwuchs als auch ihre versteckten Nahrungsquellen mit tödlicher Entschlossenheit. El escondite de un puma,
Típicamente un cadáver de ciervo o alce enterrado bajo hojas y vegetación representa una fuente de alimento para un grupo familiar durante días o incluso semanas. Los animales regresan una y otra vez a estos suministros para alimentarse, y cualquier amenaza percibida a este recurso vital provoca una reacción inmediata y violenta. Particularmente peligrosas son las hembras de puma con crías casi adultas, ya que los jóvenes felinos aún están aprendiendo a cazar, pero siguen dependiendo de las presas de su madre, por lo que asegurar el alimento es de absoluta importancia. Tales grupos familiares reclaman un territorio de aproximadamente 130 a 778 kilómetros cuadrados y conocen cada sendero de animales, cada fuente de agua y cada escondite dentro de su territorio. La decisión de Marcus de abandonar el sendero designado lo llevó directamente a un área donde una leona de montaña con sus 2 crías casi adultas había cazado y escondido un ciervo. El sendero, que le parecía un verdadero desafío, era en realidad uno de los lugares más peligrosos de la naturaleza. Una madre depredadora que defendía tanto a sus crías como su fuente vital de alimento. El sendero de animales que Marcus seguía había sido utilizado durante generaciones por ciervos y alces. Justamente aquellos animales que constituían la base principal de presas para la familia de pumas que había reclamado esta área. Marcus había caminado aproximadamente 1 hora cuando notó las primeras señales de advertencia. El repentino silencio de los pájaros, huesos dispersos y restos de pelaje a lo largo del sendero, y el inconfundible olor almizclado que los pumas dejan para marcar su territorio. Debido a su inexperiencia, no reconoció estas señales como un peligro, pero aún más peligroso fue su impulso interno de demostrar su dureza, que lo llevó a ignorar simplemente la creciente incomodidad. Su dispositivo de GPS mostraba claramente que se alejaba cada vez más del sistema de caminos oficial. Sin embargo, en lugar de preocuparlo, eso solo lo reafirmó en la sensación de estar haciendo finalmente algo realmente valiente. Hacia las 4 de la tarde, Marcus se topó con el cadáver oculto de un ciervo, y de repente la puma saltó del matorral. Su reacción fue instantánea y devastadora, impulsada por el doble instinto de proteger a sus crías y defender la fuente de alimento que debía sustentar a su familia durante el próximo invierno. El ataque de la leona de montaña fue rápido y eficiente, el resultado de millones de años de adaptación evolutiva para defender recursos vitales. Sus poderosas patas traseras la impulsaron hacia adelante con fuerza explosiva, mientras que garras y dientes alcanzaron su objetivo con precisión quirúrgica. El costoso equipo de Marcus y su preparación obsesiva no significaron nada contra un depredador que defendía lo más valioso que poseía en su propio territorio. Su cadáver fue descubierto 2 días después por equipos de búsqueda y rescate, después de que su coche de alquiler fuera encontrado abandonado en el punto de partida del Hell Roaring Trails. La investigación reveló toda la magnitud de la desviación de Marcus de los protocolos de seguridad establecidos y mostró cómo su necesidad psicológica de demostrarse a sí mismo había anulado principios básicos de seguridad en la naturaleza. El incidente se convirtió en un estudio de caso sobre cómo las cargas psicológicas personales pueden llevar a decisiones mortales en entornos salvajes. La historia de Marcus se utilizó más tarde en las capacitaciones de seguridad del parque, no como un ejemplo de inexperiencia, sino como una advertencia de cómo la necesidad de demostrarse a sí mismo puede sobreponerse al juicio racional y llevar a riesgos innecesarios en áreas con depredadores. Mientras el otoño sumergía Yellowstone en colores brillantes, otra tragedia se desarrollaba en el remoto interior del parque. El 4 de julio de 2013 debería haber sido una celebración de nuevos comienzos para Jake Morrison y sus 3 amigos de la universidad, cuando se embarcaron en su primera aventura de campamento en la naturaleza en la remota región de Toro Fare de Yellowstone. Jake tenía 24 años y acababa de graduarse en Ciencias Ambientales en la Universidad de Oregón. Esta caminata de 3 días significaba tanto una celebración como la oportunidad de experimentar de cerca esos ecosistemas salvajes sobre los que antes solo había leído en libros de texto. Jake encarnaba el entusiasmo y la confianza propios de muchos recién graduados, equipado con conocimientos teóricos sobre supervivencia en la naturaleza y el comportamiento de la fauna, pero sin experiencia práctica. Sus amigos lo habían convertido en el líder no oficial del grupo, y confiaban en que su formación académica los guiaría de manera segura a través de la aventura. Habían obtenido los permisos adecuados, estudiado mapas y empacado contenedores a prueba de osos según las regulaciones del parque. En la mochila de Jake había libros de identificación, guías de animales,
y un diario detallado en el que quería documentar sus observaciones para posibles solicitudes a escuelas de posgrado. El grupo representaba exactamente el tipo de jóvenes visitantes educados que Yellowstone atrae en gran número. Recién graduados que celebran importantes transiciones de vida con aventuras en la naturaleza. Entre los amigos de Jake estaban su compañero de universidad Mike, un estudiante de administración de empresas que nunca antes había acampado, Sarah, una estudiante de arte que esperaba dibujar fauna y paisajes, y Tom, un futuro estudiante de medicina que había convencido a sus padres de que esta experiencia en la naturaleza le ayudaría a desarrollar la resiliencia necesaria para los estudios de medicina. La dinámica de grupo era típica de mochileros inexpertos. Gran entusiasmo mezclado con una confianza excesiva en su propia preparación y habilidades. Jake había planeado su ruta a través de Torofare durante semanas, una de las regiones más remotas en los 48 estados inferiores. Su investigación fue minuciosa, pero puramente teórica, basada en guías de senderismo, foros en línea y artículos científicos sobre ecología de la vida silvestre. Había elaborado planes de viaje detallados, protocolos de emergencia y rutas alternativas que en papel parecían impresionantes, pero que nunca se habían probado en condiciones reales. Su formación académica le había enseñado mucho sobre el comportamiento de los osos, sobre la seguridad de los suministros y sobre los principios de no dejar rastro. Pero nunca se había enfrentado a un oso salvaje, ni había pasado una noche en la verdadera naturaleza. El grupo había pasado su primer día caminando profundamente en la región de Torofare y dabei rund 19 Kilometer schwieriges Gelände mit schweren Rucksäcken zu überwinden, die mit Ausrüstung gefüllt waren, von der sie nicht sicher wussten, ob sie wirklich brauchen würden. Montaron su campamento en un sitio designado para acampar en la naturaleza y siguieron todos los protocolos establecidos para el almacenamiento de alimentos y la gestión del campamento. Cuando cayó la oscuridad, los amigos se acostaron satisfechos en sus tiendas, sin saber que estaban siendo observados por uno de los depredadores más impredecibles de la naturaleza. Su campamento estaba en medio de una zona de grizzlies de primera categoría, rodeado de arbustos de bayas y senderos de animales que atraían tanto a las presas como a sus cazadores. Los grizzly bear adolescentes representan una amenaza especialmente peligrosa para los campistas en la naturaleza. A diferencia de los osos adultos, que han desarrollado territorios fijos y patrones de comportamiento predecibles, los jóvenes a menudo están confundidos, hambrientos y dispuestos a asumir riesgos que los osos mayores evitarían. No tienen el temor natural a los humanos que mantiene a los osos adultos a distancia, y su inexperiencia hace más probable que exploren campamentos y actividades humanas. Lo más peligroso es que los osos jóvenes a menudo buscan desesperadamente comida, y aún no han aprendido a asociar a los humanos con el peligro. Con un peso de aproximadamente 90 a 180 kilogramos, son lo suficientemente grandes para ser mortales, pero aún lo suficientemente pequeños para actuar de manera temeraria. Una mezcla perfecta de curiosidad, hambre y comportamiento impredecible, que ya ha llevado a numerosos ataques en la naturaleza. Un grizzly adolescente se había percatado del olor restante a pasta de dientes en el campamento, a pesar de que el grupo había seguido cuidadosamente las normas de almacenamiento de alimentos. El joven oso había observado el campamento durante horas, superando su curiosidad a la cautela natural que normalmente mantiene a la mayoría de los osos alejados de la actividad humana. En los días anteriores, el oso no había logrado encontrar fuentes de alimento naturales, lo que hacía que los olores y sonidos inusuales del campamento parecieran cada vez más atractivos como posible fuente de alimento. Dawn Quell Ershinen. Alrededor de las 2 de la mañana, Jake fue despertado por un susurro fuera de su tienda. Su formación académica le había enseñado sobre el comportamiento de los osos y los protocolos de seguridad, pero el conocimiento teórico se sentía muy diferente cuando se trataba de ruidos extraños en la oscuridad total en medio de la naturaleza. En lugar de despertar a sus amigos o quedarse en la tienda, Jake tomó la decisión que le costaría la vida. En su cuaderno de campo había instrucciones detalladas sobre cómo manejar encuentros con osos, pero en la oscuridad y confusión del momento, toda su cuidadosa preparación fue olvidada. Solo con una pequeña linterna y spray para osos, Jake abrió silenciosamente la cremallera de la tienda y salió a la noche para investigar. El joven grizzly, ya agitado por los olores y sonidos inusuales del campamento, se sobresaltó cuando el haz de luz de Jake le dio directamente en los ojos desde unos 5 metros de distancia. La reacción del oso fue inmediata y agresiva, provocada por la sorpresa y los instintos territoriales, que hacen a los osos jóvenes especialmente impredecibles. Jake intentó usar su spray para osos, pero la dirección del viento jugó en su contra. La niebla irritante fue devuelta a su propio rostro y lo cegó justo en el momento en que una visión clara habría sido más importante. El oso cubrió la distancia en pocos segundos.
Su ataque fue rápido y devastador. Los amigos de Jake fueron despertados por los ruidos de la pelea. Su tos, causada por el spray para osos mal dirigido, se mezclaba con gritos que se grabarían para siempre en su memoria. Sus intentos de ayudar se vieron obstaculizados por la oscuridad, la confusión y su propia inexperiencia en situaciones de emergencia. Cuando sus amigos finalmente salieron de la tienda, el ataque ya había terminado. Encontraron el cuerpo de Jake a la mañana siguiente a unos 12 metros del campamento. El oso había desaparecido en la vasta naturaleza que se extendía interminablemente en todas direcciones. Los guardabosques siguieron el rastro del animal, pero ya se había alejado mucho de la escena y seguía antiguos patrones de movimiento que aseguraban la supervivencia de su especie desde hace milenios. La investigación reveló la cruel ironía de la muerte de Jake. Su spray para osos podría haber sido eficaz si se hubiera utilizado correctamente, pero el pánico y la inexperiencia habían convertido una herramienta potencialmente salvadora en un peligro. Los amigos de Jake luchaban con sentimientos de culpa como sobrevivientes. Imita el conocimiento de que su excursión para celebrar la vida había terminado en una tragedia inimaginable. El lugar remoto, que les había prometido aventura y soledad, se convirtió en una pesadilla de aislamiento, un lugar donde la ayuda estaba a días de distancia y una naturaleza que a la luz del día parecía hermosa. En la oscuridad revelaba su indiferencia mortal. Su rescate y evacuación se convirtió en una operación compleja en la que participaron varias autoridades y mostró los desafíos que implica una operación de emergencia en las áreas más remotas de Yellowstone.